bienvenida. Bienvenido a mi podcast, por fin, es algo que Dios ha puesto en mi corazón de hace mucho tiempo, pero hoy por fin puedo estar aquí hablándote. Si no me conoces, mi nombre es Katherine. Hace tiempo ya Dios puso en mi corazón empezar a hacer videos sobre Él, sobre Jesús, quién es Jesús, su amor, lo que Él me ha enseñado y simplemente no guardarlo para mí, sino compartirlo con los demás. ¿Por qué decidí hacer este podcast? Siento que muchas veces por TikTok, por Instagram, me quedaba corta con todo lo que quería decirte, con todo lo que Dios pone en mi corazón y quiero profundizar en muchos temas y muchas preguntas que capaz tú tienes. Entonces yo dije, ¿qué mejor que un podcast, no? Este primer episodio va a ser sobre mi historia. Muchas veces me han preguntado, Katherine, ¿cómo conociste a Dios? Katherine, ¿cuál es tu testimonio? Tu historia, cuenta tu historia. ¿Qué mejor que empezar este podcast contándote un poquito de cómo conocí a Dios y cómo Él ha empezado a transformar mi vida? Así que antes de comenzar quiero orar. Padre amado, te doy gracias por este espacio, Señor. Espíritu Santo, gracias por guiarme a empezar este espacio diseñado para que otras personas te conozcan. Padre, te pido que este momento sea para ti, para tu gloria. Este espacio es tuyo. Te doy gracias por permitirme llevar tu palabra y te doy gracias por la persona que está viendo este video. Te pido que bendigas su vida, que abra su corazón, sus oídos, para que ellos puedan captar lo que tú quieres hablar, Señor. Guíanos en cada paso, permítenos disfrutar de tu presencia, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo soy de Venezuela, tengo 23 años, prácticamente he conocido a Dios casi toda mi vida gracias a mi abuela. Y es que cuando yo era chiquita, yo tenía como 10 años, algo así más o menos, mi mamá iba al gimnasio, mi mamá siempre ha sido como muy atleta. Entonces una vez la acompañé al gimnasio y resulta que una noticia es que una muchacha que estaba ahí le pasó algo, le dio un infarto. Y yo en mi inocencia, yo pensaba que le iba a pasar lo mismo a mi mamá. Y yo me traumaticé. O sea, yo estaba como que le va a pasar lo mismo a mi mamá, no puede ser, no puede ser. Y yo en mi inocencia, en mi niñez, empecé a tener mucho miedo, mucho miedo. Es decir, no podía ni siquiera estar en la escuela tranquila, tenía que estar llamando a mi mamá, pedía permiso de ir al baño nada más para chequear que mi mamá estuviera bien y ya no era algo normal. Mi mamá decide llevarme al psiquiatra y a la vez mi abuela me empieza a llevar a la iglesia, a una iglesia cristiana. Bueno, yo llego a la iglesia y yo decía, ¿por qué toda esta gente llora? Y yo empecé a sentir el Espíritu Santo, que yo no sabía que era el Espíritu Santo, sino está más adelante. Yo decía, porque toda esta gente llora y porque yo tengo ganas de llorar, pero yo no estoy triste. Y ahí después obviamente entendí que fue el Espíritu Santo. Lo conocí desde chiquita sin saber qué era él. Paralelo con eso, yo estaba yendo al psiquiatra, porque de hecho me mandaron medicamentos porque me dijeron que tenía, no recuerdo si era depresión, algo tenía que me tenían que mandar pastillas. Y yo me acuerdo que yo sentía que el mundo se me estaba acabando, que no era una exagerada, o sea, era algo que en mi cabecita empecé a desarrollar todo eso. Pero ahora que miro para atrás, yo digo, gracias a eso fue como que mi primer encuentro con Dios. Yo estaba muy, muy chiquita. Obviamente no conocía a fondo quién era Él, pero lo experimenté por primera vez muy chiquita. Ya luego, como a mis 15 años, me mudo para Medellín, para Colombia, con mi familia, con mis papás y con mis dos hermanas. Al tiempo, mi mamá empieza a ir a una iglesia que se llama El Encuentro con Dios y mi mamá me dijo, ven conmigo. Y yo, bueno, porque en todo este tiempo cabe acotar que yo conocía de Dios, pero, ¿sabes? Vivía bajo mis propios deseos, mi propia carne, ¿sabes? Lo que yo pensaba que era correcto. Empiezo a ir a la iglesia y yo estaba muy de amiga con otra muchacha de Venezuela. Y le dije, mami, yo quiero invitarla, pero ¿y si me dice que no? Y ella me dijo, invítala, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no quiera venir, invítala. Empezamos a ir las dos. Pero, ojo, íbamos a fundaciones, íbamos a orfanatos, etcétera. Todo con la iglesia, mi amiga y yo. Esto fue hermoso. Fue una experiencia completamente hermosa. Pude sentir demasiado el Espíritu Santo. Entendí obviamente un poco más.
quién era Dios, qué había hecho Él, porque al final yo no sabía, cuando era chiquita, yo no sabía qué era el Evangelio. Y es que Jesús murió por nuestros pecados. Dios envió a su único hijo a morir en esa cruz para que tú y yo tengamos vida, para que tengamos una oportunidad de ser salvos por medio de esa sangre, por medio de ese sacrificio que Él hizo por nosotros, por todos nosotros. Ese es el Evangelio. En ese momento fue que yo empecé a entender qué era. Paralelo con esto, sí, fueron experiencias completamente gratificantes, increíbles, pero yo no estaba entregada a Dios. Yo, literal, iba a la iglesia y salía de fiesta. Bebía alcohol, me emborrachaba, iba a la iglesia. Es decir, era lukewarm, estaba tibia. Y no hay peor lugar que ser tibio. No hay peor lugar que ser tibio, de verdad. Y Dios lo dice en su palabra. Después de esto, no me sentía cómoda entre saliendo de fiesta, yendo a la iglesia, pero en ese momento no había hecho nada al respecto. Luego, a los años, me volví a Venezuela con toda mi familia y empecé a trabajar por una beca de tenis aquí en Estados Unidos para venirme a estudiar. Nada relevante o nada diferente en mi relación con Dios para ese momento. Me vengo para Estados Unidos. La universidad, desastre. La manera como yo me vestía no era para glorificar a Dios para nada. Salía de fiestas, tomaba, etc. Es decir, estaba viviendo completamente para el mundo, aunque ya conocía de Dios, pero no había tenido ese encuentro o no le había entregado mi vida completamente. A partir de eso, con el tiempo, yo tengo una pareja, mi expareja, que todo estaba bien hasta que yo sentí realmente la necesidad de terminar esa relación. Y Dios lo sentí demasiado en mi corazón. Para ese entonces, alguien muy especial me dijo, cómprate una Biblia. Teniendo yo todas estas dudas de terminar con mi pareja, no, porque nada malo había pasado, pero yo simplemente sentía que no era mi persona. Pero yo sentía que era Dios el que me lo estaba poniendo en mi corazón. Me compro mi Biblia. Empiezo a leer Mateo. Yo no sabía por dónde empezar a leer la Biblia. Nunca la había leído como tal. Busqué, ¿cómo leer la Biblia? Ok, empezar por los evangelios. Empecé. Definitivamente terminé con mi expareja. Dios lo puso tan fuerte en mi corazón. Terminamos. Y simultáneo a eso cambié de trabajo a un trabajo que realmente estaba súper fuera de mi zona de confort. Nunca había hecho ese trabajo, pero me arriesgué. En base a eso, yo monto un video sobre lo que te estoy diciendo, que tenía un nuevo trabajo, que hay que tomar riesgos, que Dios nos llama a salir de esa zona de confort. Ese video se fue viral y a medida que yo leía más la Biblia, más sentía la necesidad de compartirlo con el mundo. Yo dije, ya va, esto es tan increíble y tan poderoso que no me lo puedo quedar yo sola. Y ya yo venía haciendo un poquito de redes sociales, también me gusta muchísimo el ejercicio, entonces yo montaba rutinas, etc. Pero yo dije, wow, yo tengo que contar esto. Y empecé a crear una comunidad poco a poco. Dios ahí fue cambiándome. De hecho, empecé a ir a una iglesia las veces que podía porque trabajaba los fines de semana, es decir, los domingos yo trabajaba y no podía ir. Sin embargo, yo me acuerdo una vez que pedí libre y dije, yo tengo que ir, o sea, yo quiero ir, yo quiero conocer de Dios. Y estaba un poco frustrado entre mí, pues, que el trabajo no me dejara ir. Pedí libre un día, vi bautizos en la iglesia. Yo iba sola y yo dije, yo quiero bautizarme. No sabía qué era el bautizo. De hecho, te puedo hacer ya después un episodio hablando sobre el bautizo. ¿Qué es necesario? No, etcétera. Pero bueno, yo aprendí en ese momento más del bautizo, por qué tenía que bautizarme y simplemente yo siento que fue el Espíritu Santo quien lo puso en mi corazón. Así que nada, me bauticé, sentí demasiado la convicción del Espíritu Santo, fue un momento increíble que no te puedo describir, te hace morir a tu viejo ser y ser nueva criatura en Cristo. Y realmente ahí yo dije, le estoy entregando mi vida a Jesús. Es realmente un anuncio público de tu fe, de entregar tu vida a Jesús. Y así lo sentí, así fue, y fue la mejor decisión
que pude haber tomado, y gracias a eso y en base a ese momento en adelante mi vida se transformó, porque Dios, el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, empezó a darme demasiada convicción, y te voy a contar aquí cómo Dios empezó a transformar mi vida. Ojo, cabe acotar, yo le tuve que entregar mi vida. Yo le dije, Señor, te entrego mi vida, ya no puedo sola, quiero que tú reines en mi corazón, quiero que tú seas dueño de mí, creo en lo que tú hiciste en esa cruz, que moriste por mis pecados y gracias a eso yo soy salva. Te entrego mi vida, Señor. Gracias a eso, Dios me empieza a poner demasiada convicción. Ejemplo, en la manera en cómo me vestía, en la manera como hablaba, ya yo no decía malas palabras, cambié mi vocabulario por yo nunca he sido muy grosera, honestamente, pero sí decía malas palabras. Y Él cambió eso en mí, me dio convicción. El no tener relaciones antes del matrimonio, a pesar de que no fue fácil y no fue siempre perfecto, Él cada vez me ponía más esa convicción hasta que fui entendiendo que todo esto que Él estaba cambiando en mí era por amor a mí. Es decir, yo no cambié todas esas cosas porque yo, Katherine, quise y yo dije, está mal, así que lo voy a dejar de hacer. No, yo dije, ok, no son reglas. No es que Dios me está diciendo, si tú te sigues vistiendo así, si sigues teniendo relaciones, si sigues emborrachándote, etcétera, que ya a este punto ya no tomaba ni nada, pero no significa que Dios no te va a aceptar por todas esas cosas. Porque Él no te está diciendo, tienes que tener estos requisitos para venir a mí. No. Él te acepta tal y como eres. Pero cuando tú te le entregas a Él, es que Él empieza a transformar tu corazón, porque no eres tú quien cambia esas cosas. Es el Espíritu Santo que pone esa convicción. ¿Qué es una convicción? Una creencia, algo que tú no puedes explicar, que simplemente sientes. Entonces te empiezan a agradar las cosas que a Dios le agradan y simplemente empieza a transformarte poquito a poco. Es poco a poco. A ver, tú no dejas de cometer errores, de seguir aprendiendo, de seguir fortaleciendo tu relación con Dios. Pero ahí fue cuando yo dije, wow, Dios me está cambiando. La manera en cómo le hablaba a los demás, cómo trataba a los demás. Empecé a tener una compasión que yo no te puedo explicar, que yo dije, no viene de mí. Porque nuestra naturaleza como humanos es cuando alguien te ataca, cuando alguien te ofende, tú responderle igual. Tú poner como que tus puños altos, tu defensa, pero empecé a ver como que, ok, ¿cómo lo haría Dios? Ok, puedo sentir compasión por esta persona a pesar de que capaz estoy molesta, a pesar de que me duele, a pesar de que no es justo. Pero Dios fue mostrándome todo eso y haciéndome sentir su amor por otros atrás de mí. O sea, yo sentía un amor en que yo nunca había sentido por gente que incluso no conocía o con gente que nunca había hablado. Y yo decía, este es Jesús, este es Dios, este es Él, porque yo en mi humanidad yo no podría sentir esto, no podría. Y es que viviendo para el mundo nos perdemos tanto. Y es que hay otra cosa que te quiero decir de una vez. Y es que no hay manera de ser salvo si no es por medio de Jesús. Es decir, nadie es buena persona. Nadie va al cielo porque sí. Jesús es el único camino a la salvación. Y es que ponte a pensar también por qué quisiéramos estar con Jesús, con Dios en la eternidad, si aquí en la tierra nunca lo conocimos. Si nunca tuvimos una relación con Él, ¿por qué querríamos estar con Él? Desde entonces Él ha transformado de a poquito mi corazón, también la música. Yo decía, es música, como que si no dice nada, pues malo, entre comillas, de lo que yo pensaba, está bien. Y Dios poquito a poco empezó a poner esa convicción en mi corazón hasta que dejé por completo de escuchar reggaetón, música del mundo. Y es que ahora yo escucho esas letras y es que no puedo. Es tanta
como que esa revelación del Espíritu Santo, que es que yo no puedo, no me gusta escuchar esas canciones que tú dices que capaz yo las escuchaba hace mucho y yo las cantaba y me encantaban, pero es como que, wow, Dios me ha revelado tantas cosas y es que eso es lo que yo quiero venir a compartirte. Todo lo que Él ha hecho en mi vida, todo lo que he pasado con Él, para que tú también puedas hacerlo. Lo primero es entregar tu vida a Él. Eso es lo primero. Créeme que, como te dije, yo toda mi vida conocí de Dios. Mi abuela me lo presentó muy chiquita, volví a la iglesia cuando ya era grande, iba con los grupos de la iglesia, ¿sabes? Como te dije, orfanatos, etcétera. Pero realmente yo no estaba completamente entregada a Dios. Y no fue sino hasta que yo, Catherine, lo decidí, nadie vino a decirme, entrégate a Cristo. Te digo, la venida de Cristo está cerca, cada vez se acerca más. Todo esto de la inteligencia artificial, o sea, muchas cosas que eso yo lo puedo hablar en otro episodio. El tiempo se acaba. Y muchas veces pensamos, ay, después le entrego mi vida, ay, después. Pero si ese después no llega, y si ese después es muy tarde, entonces te digo que toda esta transformación en mí, yo no era la Catherine que tú estás viendo ahorita. No, sí, tengo mi esencia. Siempre me ha encantado ayudar a los demás. ¿Sabes? Como que siempre he sido muy dulce, muy abierta, no sé, muy cariñosa. Pero no era ni la cuarta parte de lo que soy ahora. Y no es por mí, es por Él. Todo es la gloria, es para Él. Él cambió todo en mí, yo no. Yo solo me dejé transformar. Y eso es lo que quiero que tú hagas, porque ahora vivo con gozo. Mira, te digo que el mundo nunca te va a dar paz, nunca te va a dar felicidad, nunca te va a llenar, porque nuestro corazón está diseñado para que solo Dios lo llene. Somos sus hijos, pero Dios quiere conocerte íntimamente. Así como me encontró a mí cuando yo estaba perdida, cuando yo estaba muy lejos de Él, y aún así Él me dijo, ven a mí, hija, yo te amo. Yo te acepto como eres. Yo no necesito que te limpies, es decir, que cambies, que seas perfecta para mí, porque yo te quiero como estás y donde estás. Déjame transformar tu vida, tu corazón, darte vida nueva, darte verdadero gozo, verdadera paz. Y esto es lo que Dios te está diciendo en este momento a ti. Le doy gracias a Dios que me usa para hablarte. Así que, si has llegado hasta este punto, fíjate que es Él, el Espíritu Santo usándome, porque al final te iba a decir mi historia, pero el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón que si quieres tomar la decisión de dejar entrar a Dios en tu vida, aceptarlo como tu Salvador, como tu Señor, este es el momento. Este es el momento. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de hacer esta oración para esta persona. Así que, si realmente ya quieres entregarle tu vida, repite después de mí. Padre amado, desde hace mucho tiempo he buscado satisfacción en el mundo y no la he encontrado. Siento la necesidad de entregarte mi vida. Quiero conocerte, quiero conocer tu carácter, quiero saber quién es Dios. Quiero que transformes mi vida, quiero que me hagas nuevo, quiero que me hagas nueva. El día de hoy decido entregarte mi vida y acepto y reconozco lo que hiciste en esa cruz por mí, para que seas salvo o salva, para que mis pecados sean perdonados y que no haya condenación y no haya separación entre tú y yo. Te doy gracias, Padre amado, por darme esta oportunidad de abrirte mi corazón, mi vida y entregarte absolutamente todo, incluyendo el control de mi vida. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira, acabas de tomar la mejor decisión de toda tu vida y la más importante. La más importante, te felicito y eso es lo que yo quiero, que esto sea un espacio donde conozcas más de Jesús, donde también aprendas de amor propio, de disciplina,
de valor, tu valor como mujer, tu valor como persona. Conozcamos el carácter de Dios, lo que dice su palabra, desarrollo y crecimiento personal, porque al final Dios sí quiere que mejoremos, que seamos mejores personas, y sí, Dios nos ama, pero no ama nuestro pecado. Él sí espera un cambio de conducta en nosotros. Entonces quiero que sea un espacio seguro donde te sientas acompañada, donde te sientas entendida, porque no estoy para juzgarte, jamás. Dios dice, aquel que juzga de la misma manera será juzgado. Y mira, Dios me ha enseñado que nadie es perfecto y que por eso Él murió en esa cruz. Porque imagínate si tú y yo llegáramos a ser perfectos, ¿para qué Él hubiese hecho eso? Nunca seremos perfectos. Y Él nos llama a estar en comunidad, y yo quiero que esto sea una comunidad de amor, una comunidad que nos apoyemos todas, que crezcamos, que seamos nuestro lugar seguro y que podamos aprender más de Dios y de nosotras mismas. De nuestro valor, que no está en el mundo, no está en lo que los otros digan, sino en lo que Dios ya dijo de nosotras. Así que te doy gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo de escuchar lo que Dios tenía para decirte a través de mí. Te doy gracias por tu apoyo, si ya llevas conmigo en esta comunidad tiempo. Y si eres nuevo, bienvenido, te recibo con los brazos abiertos y estoy muy feliz que estés aquí. Y que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio, ¿ok? Te amo, estoy muy feliz.